Buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la parte de competitividad y la parte de productividad general. Y claro, es interesante comentar que el día de ayer en el país se quitaron los subsidios o se hizo la propuesta de quitarse los subsidios a las gasolinas. Y eso en general es sumamente positivo ya que sincera en la economía en la parte de productividad. Es decir, que algunas industrias que requerían justamente este combustible ahora requieren pues mejorar sus sistemas de productividad y competitividad para seguir con los mercados. Es importante quizá también la apertura comercial para aumentar competencia y en competencia pues crecer. Los subsidios no son ni buenos ni malos, simplemente existen ciertos subsidios que gastan dinero. Por ejemplo, el tema de los subsidios de las gasolinas en el país era un subsidio totalmente negativo, ya que no producía algo positivo en la economía. Más bien lo que hacía era pues simular, hablemos, un efecto de productividad que en teoría se tenía. Más bien, ahora el reto está en el uso de tecnologías de información y comunicación como alternativa de aumento general de productividad, que siempre comentamos. Y número dos, la parte de internacionalización del país. Pero ¿qué tan productivo realmente es el país? ¿Qué tan productivo es un trabajador ecuatoriano? En términos sumamente generales, esto depende del Producto Interno Bruto de un país. Es decir, que si el país actualmente tiene alrededor de 11.000 dólares per cápita, un poquito menos, en lo que viene a ser la parte del PBI, pues estamos siendo 5 veces menos productivos que una economía, por ejemplo, como la uruguaya o la chilena o la coreana. ¿Por qué? Porque claro, ellos tienen un PBI mucho más alto. Entonces, en función realmente de lo que uno va produciendo, es también la parte de productividad general. Y claro, si nos ponemos a comparar con el mejor del mundo, ¿verdad? En lo que viene a ser PBI, estamos pensando que somos 8 veces menos productivos que realmente una economía que está con 8 veces más PIB que existen, como por ejemplo la parte de algunos países de la Unión Europea, o Japón, o Singapur. En todo caso, ese es un problema general de la economía ecuatoriana. La productividad general también se mide en temas microeconómicos. Por ejemplo, hace algunos días, estamos aquí ya un mes en el país y me mandé a hacer un traje. Y claro, el Ecuador tiene una ventaja muy interesante que es hacer cosas tailor-made, es decir, hacer cosas con artesanos a precios convenientes. Y eso es sumamente interesante porque el arte ecuatoriano es muy positivo. O sea, hacerse un traje o hacer una camisa con un artesano es algo impresionantemente lujoso en otros países y aquí pues aún es accesible. Pero el tema de productividad sigue siendo bajo. Hemos pasado más o menos ya 5 semanas en el país y sigo esperando el traje. Y claro, sí, siempre existen dilaciones en el punto de entrega. Lo mismo pasa en otros servicios, por ejemplo, en la plomería, en la parte de electricidad, en la parte de albañilería, que son gente muy preparada, muy buena, pero sigue habiendo un factor de desperdicio alto y un factor también de tiempos de entrega de obra, pues básicamente bajos. También lo vemos en el transporte público. Un bus, por ejemplo, es diseñado para que una sola persona lo maneje, pero en el caso ecuatoriano usualmente son dos personas. Entonces estamos poniendo un activo generado y diseñado para una sola persona con dos personas que lo manejan. Una persona que trata de ayudar al bucero para que maneje de forma mejor y por otro lado cobra los pasajes. En otros países o en la mayoría de los países esto no se da. Pero claro, existen sistemas informáticos de pago o incluso sistemas análogos de pago, pero el chofer es autosuficiente, es sumamente más productivo que en el caso ecuatoriano y pues lo permite realizar ese sentido. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en los vehículos yendo de un punto A a un punto B? También es un reflejo de baja productividad. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en las entidades bancarias, por ejemplo? Las colas que existen en el siglo XXI en el país, en la banca, realmente es algo de muy baja productividad. Y si bien existe una cultura de desconfianza a lo digital por el momento, también existe poco que se hace desde el sector bancario privado, en el caso ecuatoriano, para que esto pues disminuya. Ese es un tema que realmente hay que conversar porque la baja productividad daña el sistema realmente de sustentabilidad o crecimiento económico. Pensemos también incluso en la parte de salud. En el caso coreano, usualmente una cita médica general pues toma alrededor de 7 minutos. En el caso uruguayo, alrededor de 20 minutos. En el caso ecuatoriano es alrededor de 1 hora.
Y voy a decir que los médicos ecuatorianos son sumamente prolijos en su labor y ayudan justamente en la parte de ver que el paciente esté bastante bien. Sin embargo, a nivel de productividad estamos en 10 veces más que Corea y 4 veces más que en el caso uruguayo. Entonces, claro, sobre todo en los sistemas públicos, esto genera baja productividad y, claro, bajos resultados. En todo caso, la baja productividad está en casi todas las incidencias de nuestra vida, desde el supermercado al mercado, el transporte, la salud e incluso la educación. Pensemos, por ejemplo, cuánto tiempo nosotros destinamos al aprender inglés, por ejemplo. Mucha gente aprende inglés cuando tiene la oportunidad de salir del país y pues usar la lengua. Pero muchas personas tienen inglés desde el kinder hasta los 18 años, es decir, alrededor de 13 años aprendiendo la lengua, y siguen siendo no nativos en este idioma. Es decir, hemos pasado 3 años tratando de aprender algo que no lo logramos. Entonces, algo está mal en el sentido de enseñanza. O la baja productividad es la que se refleja también en la parte de productividad. Y en todo caso, la productividad general se va a arreglar siempre con la apertura comercial, con también el uso de tecnologías de información y comunicación y sobre todo con el mejoramiento del entorno para hacer negocios. Como siempre decimos, el tema de la convergencia en el indicador del doing business quizá es lo mejor que puede hacer un presidente o lo mejor que puede hacer realmente un Estado para apoyar a que la productividad y en ese sentido el aumento de riqueza se dé para, claro, tener un país un poco más equitativo. Porque la peor equidad que existe en un país es cuando existe poca productividad, poco crecimiento económico y, claro, poco trabajo. Entonces el trabajo realmente al final termina siendo el encuentro de trabajo termina siendo una frustración familiar, ya que no existen plazas de trabajo y gran parte de lo que viene a ser la parte de baja productividad se refleja en la contratación también, ya que no son los currículums, sino ni tampoco las habilidades laborales, sino muchas veces son el tema de relacionamiento el que realmente incide el poner una plaza de trabajo en el sector público o privado. Porque claro, no se necesita realmente una mega ultra sofisticación de recursos para tener una plaza laboral pues llena, ya que la productividad es baja. Entonces no se necesita realmente tener pues un muy buen staff laboral porque el mercado no lo demanda. Algo de esto se refleja también en la parte de las multinacionales, donde la mayoría realmente de gerentes o instancias medias altas son personas expats. Y en general, la literatura dice que los expats, personas que vienen a trabajar a otros países en mandos altos, usualmente no son tan eficientes porque, claro, toma un tiempo en adaptarse a esa nueva cultura. Pero en el caso ecuatoriano a veces se da esto, ya que se desconfía un poco por un lado y por otro lado los datos reflejan que el ecuatoriano promedio es 5 veces menos productivo que lo que viene a ser otro país como por ejemplo el tema chileno o 10 veces menos como por ejemplo el caso de Singapur, ya que la productividad se refleja también en la parte de números en PIB. Entonces, claro, si tenemos una economía de alrededor de 100 mil millones de dólares dividido para 17 millones de habitantes, estamos con $1,000 per cápita y eso es lo que refleja qué tan productivos somos como sociedad. Entonces, mucha gente dice, no, pero el ecuatoriano trabaja muchísimo. Y esto es verdad, sobre todo por la variable cultural de colectivismo, pseudo colectivismo, ¿no? Es decir, es una sociedad en círculos. Entonces, entre los círculos existe una competencia, pues, muy fuerte. Pero el trabajar más o el competir más entre círculos no quiere decir que seamos productivos. Ejemplo, sería muy interesante que ciertos factores del sector público de Quito, pues trabaje, por ejemplo, hasta la mitad del día viernes, es decir, 12 del día se podrían ir a sus casas. Si es que tuviéramos realmente un tema de digitalización de los procesos municipales, por ejemplo, o de la burocracia en general. O la banca también. La banca, por ejemplo, en algunos países abre solamente 3 o 4 horas y en la tarde. En el caso ecuatoriano abrimos de 8 a 5 de la tarde, incluso hasta un poco más me parece, pero no quiere decir que seamos sumamente productivos en lo que viene a ser la generación de procesos o la generación de servicios financieros. Entonces, la baja productividad realmente no refleja en tener un muchísimo trabajo, sino refleja en qué hacemos con ese tiempo. Y bueno,
Volviendo un poco entonces a hallar un poco los datos, existe una página web que básicamente me parece que es una de las mejores a nivel comercio, aunque existen muchas. Existe PMaps, que es del Intracen, existe el SICOEX, que viene a ser de Aladi, existe la aduana ecuatoriana, existe el Banco Central, pero a mí personalmente me gusta mucho el WITS porque básicamente es un compendio de información que se genera en los países y se refleja en un business intelligence, que básicamente es un sistema de inteligencia de negocios que nos da muchísima información desde hace varios años. Y aquí refleja, por ejemplo, la parte de ecuatoriana en exportaciones, tomando en cuenta que la mayor necesidad de productividad debe estar en los productos y servicios que enviamos hacia afuera, sobre todo por la parte de dolarización y porque, bueno, aunque no hubiéramos tenido dolarización, pues necesitamos internacionalizarnos para salir adelante. Con 17 millones de personas como mercado, pues no tendremos un futuro de sustentabilidad. Necesitamos irnos al mundo como alternativa con 7 mil millones de potenciales clientes. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la parte de exportación e importaciones desde el año 2007, es decir, una década, y podemos ver que casi existe una notoriedad similar en lo que viene a ser la curva. Es decir, necesitamos exportar para importar, excepto en los años 2000, hablemos 9 a lo que viene a ser la parte de 2014, más o menos, donde se presionó muchísimo más la balanza comercial por temas de importación. De hecho, la mayor incidencia en importaciones que existe en el país viene a ser los vehículos. Y no porque todos los ciudadanos tengan vehículos, sino porque, claro, a veces existen ciertas políticas que incentivan la necesidad de gasto, no la necesidad de ahorro igual a inversión. Recuerdo que alguna vez en el país se implementó, por ejemplo, la política de cero arancel en lo que viene a ser la parte de importación de autos híbridos. Resultado, 800 millones de dólares en importaciones. ¿De quién? De personas con dinero que podían haber ahorrado ese dinero en vez de comprarse un auto híbrido de alta gama. O sea, el medio ambiente fue diría, una excusa para presionar una balanza comercial negativa. En todo caso, esas políticas que a veces implementamos, me supongo que en algún momento también vamos a hacer lo mismo con los autos eléctricos, que también está muy bueno incentivar el medio ambiente, pero hay que buscar el tema de productividad general y a veces esas políticas en vez de ayudar realmente, más bien lo que hacen es beneficiar a un solo sector o incluso a una sola marca. Pero en todo caso, esto es exportaciones e importaciones a nivel país. Como vemos, hemos comenzado a tener una recuperación interesante. Tenemos una exportación de alrededor de 19 mil millones de dólares y tenemos una importación de alrededor de 19 mil millones de dólares. Entonces estamos casi justitos en lo que viene a ser la parte de balanza comercial. Es importante también que la balanza comercial no solamente se mide en productos, sino tenemos que agregar otra balanza que es la balanza de servicios, ¿verdad? Que viene a ser la parte de qué hacer ahí para promocionar la internacionalización. Hay un reto fundamental que es la parte de promoción de turismo. Y recientemente se hablaba de, bueno, el turismo es importante para el país y se necesita más presupuesto para promocionarlo. Respuesta, sí, no. Porque más allá de promocionar realmente un tema país, lo que se necesita es de nuevo mejorar el entorno. Fue totalmente negativo en la implementación de una lista, hablemos de parámetros, para, por ejemplo, la instalación de Airbnb en Ecuador. Lo que hizo eso es reducir justamente las posibilidades de oferta turística en un país que requiere aumentar turismo para mejorar su balance de servicios. Un tema adicional, por ejemplo, es la parte de servicios financieros, servicios tecnológicos. Pero volviendo a la parte de turismo, es importante también comentarles que el sistema del entorno puede ser algo tan simple como mejorar la parte de seguridad y algo de infraestructura. Ejemplo, disponibilidad y acceso a baños. Algunas economías lo que hicieron es algo sumamente rápido. Bueno, tengo muchísima infraestructura gubernamental, aperturemos esa infraestructura gubernamental a la mayor cantidad de turistas posibles. Aquí vemos, por ejemplo, el año 2017, 192 economías, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con el caso ecuatoriano? Como les decía, 19 mil millones en exportaciones, 19.800 en la parte de importaciones. Estamos justito en la parte de una balanza comercial casi equilibrada, ¿verdad? Y aquí es algo sorprendentemente interesante. Aquí están los exportadores o hacia dónde exportamos y claro, Estados Unidos seguirá siendo nuestro país de destino principal
Y claro, por eso es importante ver la posibilidad de replantear un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Fue una lástima que en los años 2000 no hayamos aprovechado justamente esta iniciativa. Mucha gente me dice, pero Jaime, Estados Unidos subsidia ciertos productos. Y bueno, esos subsidios a veces son positivos. Ejemplo, el trigo americano es subsidiado y nosotros no producimos suficiente trigo y de hecho las condiciones climáticas ecuatorianas no nos permiten generar de alta productividad el trigo. Entonces, qué bueno que tengamos un subsidio en trigo para importar más barato materia prima y hacer otro producto agregado como puede ser pan u otras variables para exportar o reexportar. Si fuéramos de Argentina, claro, me preocuparía porque Argentina sí hace grandes cantidades de trigo. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, en otros productos como la cebada. O la misma lenteja, donde nuestra menestra, que nos encanta, es esencialmente un producto importado. Pero lo que me sorprendió es este dato de acá, que viene a ser la parte de las exportaciones ecuatorianas a Vietnam. Usualmente aquí estamos pensando en la parte de camarones, pero Vietnam hace básicamente 20 años no estaba al radar de ninguna economía en función de exportaciones. Vietnam hace un tratado de libre comercio, comienza a hacer temas importantes en mejora de su entorno y actualmente a reducir la pobreza a la mitad en una década, lo cual es algo fantástico. De hecho, muchos economistas lo que mencionan es que Vietnam será el próximo Japón. Y bueno, si ya tenemos justamente esta consolidación, ¿no sería entonces descabellado comenzar a hacer un tratado de libre comercio con el ASEAN? Y dentro del ASEAN, pensar en el ASEAN 6, donde Vietnam pues justamente lidera la parte económica. Y claro, Perú, un tema interesante. Y cuando yo veo los datos de Perú, desde que se firmó el Tratado de Paz, que yo creo que es algo fantástico que se produjo, y quizá que los dos presidentes que lo firmaron, que los dos tienen problemas legales, deberían ser indultados solamente por ese factor, porque la paz nos dio estabilidad y claro, la paz también nos dio la parte importante de aumento de exportaciones entre los dos países. Pero claro, esencialmente Perú, sobre todo en la parte de turismo, está tomando muchísimo más relevancia que en la parte ecuatoriana. Es decir, los ecuatorianos viajamos más a Perú que los peruanos a Ecuador. Y eso es algo que sí se corrige con promoción y sí se corrige con un poco de nuevo de mejora de entorno. Un tema interesante es que esto va a continuar para siempre, es decir, Ecuador y Perú, pues básicamente es como una simbiosis ya económica, lo menos en frontera, lo cual es positivo. Lo raro es un poco que nuestro gasto militar sigue similar al año de guerra. Si en algún momento vamos a ver ese indicador, que es el porcentaje de gasto en ejército, y es un poco raro porque el ejército peruano disminuye justamente su gasto militar y claro, se enfoca un poco en lo que viene a ser la reconversión aérea, con lo que llaman el Plan Quiñones. Por cierto, Quiñones fue un héroe peruano que está en el billete, me parece, de 5 soles y, claro, fue de la guerra del 41. Y claro, hay reconversión en aviones, ¿no? Porque claro, la nueva tendencia en lo que viene a ser la parte de militarismo o de protección de la seguridad de un país es tener una buena fuerza aérea, tener, claro, una muy buena acceso naval o una fuerza naval que permita pues controlar los mares y tener un ejército siempre preparado que se destine solo a eso. Pero bueno, no me voy a evitar por ese lado, pero sí me pareció súper raro siempre que aunque hayamos disminuido justamente la parte de las probabilidades de una guerra, hablemos con un país que ya firmamos la paz, el gasto sigue siendo igual. Entonces hay algo que habría que también hacer en ese sector para disminuir un poco el tema de gasto público y enfocarlo en otras actividades de gasto público, pero en la parte de generación de infraestructura o la parte de salud y educación. Chile sigue siendo un país fantástico para nosotros. De hecho, el acuerdo número 35 de la ADI es el que nos permite justamente tener esta posibilidad de exportaciones. Y ahí también es algo sumamente curioso. Tenemos los vinos chilenos más o menos ya desde el 2004 con un arancel bastante bajo, de hecho cero desde el 2018, y siguen siendo caros. Entonces ahí hay algo de oligopolios en importaciones que maximizan precios. Y claro, Panamá, que básicamente sería uno de los mejores benchmark o mejores objetivos que quisiéramos llegar, porque Panamá va a ser el país número uno de América Latina en el 2024 y tiene condiciones similares al caso ecuatoriano, ¿no? Estamos dolarizados, tenemos una economía media, tenemos una economía basada un poco en lo que viene a ser la parte de servicios. Ecuador, de hecho, tiene ventajas sobre Panamá, minerales, petróleo,
un poco más de mercado interno, etcétera. Pero aún así, Panamá entendió que debía mejorar el entorno. Entonces, el mejorar el doing business, que va a tomar unos par de años, porque claro, esencialmente el problema es de cambio de leyes, pues es algo que debemos pensar. De hecho, el próximo presidente del país debe enfocar en eso. En este momento debería estar trabajando los candidatos presidenciales en estas propuestas, porque como siempre decimos, si es que comienza recién a trabajar en el 2021, pues vamos a perder tiempo si es que se logra en el 2023. Esto es Ecuador en productos. Y voy a subir, me parece un poco, por ejemplo, tenemos la parte de reino animal, que es esencialmente la parte de camarones, la parte de incluso alguna alternativa de pesca, la parte del atún, ¿verdad? Reino vegetal, que básicamente ahí entra la parte de bananas, la parte de frutas exóticas, incluso ahora un poco de palma. Combustibles, que es el cuadrado más grande en exportaciones. De hecho, aquí está cuando exportamos en combustibles, alrededor de 6 mil millones de dólares. Productos alimenticios varios, lo cual es sumamente interesante ahí, porque Ecuador tiene la posibilidad de generar una industria alimenticia regional. Es bastante interesante, por ejemplo, la explosión de los superalimentos o las superfrutas, que de hecho el problema de las superfrutas o los superalimentos es que nacen y mueren rápido si es que esto no se consolidan en el mercado internacional. Pero sí sucede, por ejemplo, con la quinoa, que ya es un producto que comenzó así, un superalimento que ya se consolidó, es decir, ya es un producto regular, ya se consigue en la mayoría de países del planeta. Ahí, por ejemplo, hay una oportunidad importante para el país. Pero claro, hay que tener tratados de libre comercio y claro, hay que tener las competitividades necesarias. De hecho, cuando hablamos en exportaciones, hablamos de tres competitividades. La competitividad arancelaria, es decir, tener tratados de libre comercio con aranceles bajos y no aranceles pues aceptados, y también pues las normas de origen que nos permiten tener un made in o un hecho en usando materias primas de terceros. Dos, la competitividad monetaria, que a mí personalmente no me gusta, que es la competitividad basada en devaluación monetaria. Ejemplo, Colombia se acaba de devaluar en función del dólar, entonces en teoría son más competitivos que Ecuador. Sí, no, porque realmente los productos baratos, si no tienen calidad, pues al final no logran posicionarse. Y ahí Ecuador tiene una ventaja que se llama la competitividad real, porque tenemos dólares y los dólares deberían permitir la compra de tecnología, maquinarias, insumos, conocimiento. Y claro, con eso hacer mejor productividad general, que es lo que estamos conversando. Y algunos otros productos que están acá, plástico, ¿verdad? El tema de madera. Me pareció súper interesante el tema de madera porque ahí hay una ventaja importante, sobre todo no tanto en la exportación física de madera, sino en la exportación de papeles o bonos ecológicos que me permiten producir madera a futuro, pero vendo en este momento el papel, lo cual es fantástico. En todo caso, esto es Ecuador en exportaciones, pero ¿qué tan productivos somos en estos productos? Pues existe otra página web que se llama el Launstat, que básicamente es muy interesante porque me permite saber qué tan buenos somos produciendo a nivel internacional. Y ese es el radar de Ecuador. Y aquí también está un poco dividido en lo que viene a ser la parte de sectores. Y es sumamente interesante e importante comentarles cómo se mide. Esto se mide con un indicador que se llama RCA o Reveal Competitiveness Advantage, que básicamente me dice qué tan bueno soy en el mundo. Y claro, este indicador es sumamente positivo y este radar me gusta porque nos dice la competitividad ecuatoriana desde el año 95. Y veamos qué era Ecuador en el año 2007. Por ejemplo, aquí en el año 2007 vamos a ver qué pasa con el indicador. No sé si cambió el año. Sí, se cambió. Entonces vamos al año 2007, es decir, una década atrás, 2 años atrás, a ver qué pasaba. Y claro, el mejor de los productos ecuatorianos está en la parte de acá, que me dice animales básicamente invertebrados, que básicamente ahí estamos hablando de camarones casi seguro. Estamos hablando también de otros productos. Sí, mira, aquí están los camarones, crustáceos, que básicamente tenemos un 25.6 de competitividad. Si me adelanto un poquito en el tiempo y vamos a la última fecha, que es 2017, vamos a ver entonces qué pasa con el mejor producto ecuatoriano. Y sigue siendo crustáceos, pero miren qué interesante. Hemos mejorado 3 veces nuestra productividad, de 25 a 77, lo cual es fantástico. Es una de las
sectores ecuatorianos que más necesitan apoyo, porque claro, en entornos sobre todo, no tanto en subsidios, nada, porque saben qué hacer, aquí hay una evidencia. El sector camaronero pues sabe qué hacer porque ha mejorado en una década 3 veces su productividad según el indicador. Actualmente también hay otro interesante que a mí me parece importante, es la parte de acá de lo que viene a ser materiales crudos, que aquí estamos hablando de algodón. Y claro, hace una década, revisando el día de ayer, no existía esa competitividad en exportaciones. Entonces, quizá hay otro factor importante ahí para apostarlo al país, ¿no? El tema del algodón. Lo que me sorprende un poco es que en la parte del café no existe competitividad de RCA. Y eso es algo que quizás deberíamos comentar qué podemos hacer en ese sector, porque en teoría Ecuador está en la misma nivel de Etiopía en lo que viene a ser la parte de la línea equinoccial. Es decir, tenemos las mismas condiciones climatológicas que Etiopía, y Etiopía es uno de los países que más exportan café y que mejor café producen. De hecho, el café expreso se hace popular porque Italia invade Etiopía y claro, los italianos hicieron la parte de industrialización del café y por eso es famoso. Pero en todo caso, Ecuador ahí actualmente no tiene un indicador de mejora de exportaciones alto, es decir, no está en el radar, pero podría estarlo, lo cual realmente es importante pues apostar. El tema del tabaco está ahí con una productividad importante y ahí hay también algo importante que hay que resaltar, no solamente en la parte de los tabacos, ¿no? Que eso es algo dañino en el mundo. De hecho, yo creo que en algún momento esa industria va a desaparecer, pero lo que no va a desaparecer son los tabacos naturales, los tabacos artesanales. Y por ejemplo, hay países importantes como Nicaragua, que en 10 años apenas mejoraron su productividad general en ese rubro y actualmente está dentro de los 5 países que mejor exportan pues el tema del tabaco, o conocido un poco más como cigarrillo o habano, ¿no? Entonces es un tema interesante por ese lado. Vamos un poco por acá, por ejemplo, en el tema de minerales, esto básicamente estamos hablando de petróleo. Y lo que sí realmente me sorprende muchísimo es que no tenemos o casi nada en lo que viene a ser la parte de algunas materias primas como metales, que actualmente estamos comenzando ya a producir a nivel minería, o la manufactura miscelánea, que básicamente está la manufactura textil, por ejemplo, y es algo que sí deberíamos también tomar en cuenta. Hay ciertos pueblos en el país donde, por ejemplo, se dice muy buena la manufactura de cueros, muy buena la manufactura de zapatos, muy buena la manufactura de textiles, pero al final si uno vaya, se encuentra con la sorpresa de que son muy caros y son malos, y a veces no tienen calidad, cantidad y continuidad. Alguna vez, por ejemplo, me fui a comprar unos zapatos en algún lugar en Ecuador donde en teoría hacen muchos calzados, y claro, no pude comprar porque la productividad estaba enfocada en tema muy localista. Y claro, yo calzo 45 y solamente había hormas hasta el 41 y a nadie se le ocurría hacer innovación de productos. Y bueno, esto es entonces Ecuador en lo que viene a ser el RCA. Las buenas noticias es que las ventajas comparativas se van adquiriendo. No quiere decir que si no tenemos una, pues no lo vamos a tener nunca. Yo creo que ese es un tema importante. Y sobre todo para mejorar de forma genérica el indicador, hay que mejorar de nuevo el entorno. El doing business quizá es algo que debemos comenzar a trabajar. Y de nuevo, los actores políticos ahí son esenciales. Yo como siempre les comento, si comenzamos el día de hoy a trabajar en un plan de mejora, nos vamos a tomar un par de años, entonces es indispensable que los candidatos y el próximo presidente pues trabajen en ese sentido para tenerlo listo, vaya a la asamblea y en 30 días tener pues, los cambios necesarios. No, no es que no haya futuro en la parte de misceláneos y manufactura. De hecho, si yo retrocedo 10 años, a ver, estaba como tal, bajo, pero estaba en 1.4. El RCA, por cierto, todo lo que es sobre cero quiere decir que tenemos cierta competitividad. Y claro, quizá ahí se nota el efecto del proteccionismo, ¿no? En el 2007 no existía un arancel, por ejemplo, para el calzado, no existía un arancel para la parte textilera y claro, en teoría en competencia pues había una cierta dinámica que nos permitía exportar, ¿no? Chompas de cuero que se vendían, artículos de piel que incluso aún se venden, ¿no? O sea, hay ciertas empresas emblemáticas que se internacionalizan. Hay una de botas de ecuestres, que es un nicho de mercado sumamente interesante, que vende a productos de
más bien a mercados de segunda oportunidad, es decir, no mercados gigantes, pero mercados como por ejemplo Ecuador a Paraguay, lo cual es increíblemente positivo. Pero mira, es el efecto del proteccionismo. 2007 podíamos aún exportar, 10 años más tarde ya no lo hacemos, porque claro, el mercado interno es el que se cierra, pone aranceles y claro, no permite crecer. La competencia debería permitir crecer. O sea, en competencia podemos ser mejores. Mientras básicamente no tengamos competencia, vamos a seguir siendo un país muy enfocado en el mercado local y claro, haciendo productos capaz que malos y caros. Entonces es un problema también que genera la parte de ciertos mercados grises, ¿no? Que son personas que se pueden importar de forma ilegal algunos productos, y eso es totalmente negativo. Por eso la apertura comercial siempre se verá muy, muy positiva. De hecho, recuerdo que fui a una ciudad que se dedica al tema de calzado y les preguntaba, ¿no? Bueno, nos fue súper bien en la parte eh, de apoyo a la industria, ¿no? Se puso aranceles y todo eso. Bueno, ¿cómo nos ha ido en la parte de productividad? Y claro, la respuesta fue, bueno, eso sí es una deuda. Entonces, posiblemente está la internacionalización, la mejora del entorno, el uso de tecnologías de información y comunicación, esta ley que siempre estamos pensando y diciendo de la ley de sociedad de información, uno de los retos a futuro. Y bueno, quizás sería interesante también pensar en estos partidos tecnológicos, es decir, una parte política que promueva temas técnicos y pruebas de tecnología como alternativa política en el país. Porque claro, si no, estamos pues hablando de muchas ambigüedades y usualmente lo que sucede es que político A insulta a político B y no hay temas prácticos. Y claro, sobre todo tomar conciencia en la sociedad que existen los indicadores, existen los recursos, existe la tecnología para hacer que las cosas sucedan y pasen. Y bueno, espero verles pronto y nos vemos en otra ocasión.